Vamos a leer un primer texto que está en la primera carta de Pedro, ¿cierto? Donde nos habla de que somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios, ¿vale? Y vamos a entender estas palabras y el tema que vamos a hablar hoy se llama levanta un altar. ¿Amén? Levanta un altar. Bueno, ojalá no sea uno, sean varios, porque les voy a hablar de la necesidad de levantar varios altares. Bueno, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. ¿Vale? Bueno, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces dice el apóstol Pedro que somos ¿qué? Un linaje ¿cómo? Escogido. ¿Quién nos escogió? Dios, Jesucristo. Dios nos escogió. ¿Un pueblo qué? ¿Una nación cómo? Santa. ¿Una nación qué? Santa. Siempre cuando usted se piense en su identidad, usted tiene que entender que usted pertenece a un pueblo especial. ¿Sí? Porque hay algunas personas cristianas que luchan por ser normales, por ser como los demás, por ser como los mundanos, y esto les da como temor, les da pesar. No, de ver que los demás como que los rechazan porque ya no somos como los demás. Entonces como ya no tomamos, no fumamos, no bailamos, ¿cierto? Antes éramos mostrones y entonces, ay, ya ahora esa hermana nos muestra los puchecas, ya no se forra la cola, ya como que siente pudor, ya no forran pantalones que parece que se fuera a ahorcar. Se ha vuelto como una monjita, dicen algunos. Y mira, el tipo volvió aburrido, ya no dice groserías, no anda mirando mujeres por todos lados, no es pervertido, no es morboso. Ah, tipo, echémoslo de acá. Entonces a la gente le da como temor el rechazo, ¿cierto? Y aún en medio de la misma iglesia hay diferentes como vertientes. Unos que son muy laxos, ¿no? Oh, eso, Jesús iba allá a las bodas de Canadá y eso lo que hizo fue multiplicar el vino para emborracharse. Entonces se emborrachan. Yo, por ejemplo, hay iglesias cristianas y movimientos cristianos donde cogen y hacen vigilia. No, y oran y leen Biblia y todo hasta las 12 de la medianoche. Y a la medianoche recogen todo, ponen el equipo de sonido y se ponen a bailar. Entonces, ¿qué tal la vigilia? Sí. A mí que así me pasó una vez una hermana muy bella, ella que era juez en esos días. Dijo, ay, Toñito, yo creo que usted conozca una predicadora, pero bellísima, que a mí me gusta mucho escuchar. Camine, que ella predica ahí en la Contraloría. Dije, bueno, vamos. Oiga, y justo como es Dios, ¿no? Justo el día que ella me invita a escuchar a la super predicadora que hizo una metralleta, y uno como que ni le cogía lo que hablaba. Y en medio de eso dice, es que estamos con mi esposita echándonos una bailadita, lo más de sabroso, y yo que no la miraba y le decía, ¿quién es este? ¿Dónde salió? Entonces, hermanos, a veces nos da a pesar de que los demás nos rechacen, inclusive cristianos tibios, cristianos mundanos, para mí falsos cristianos. Y nos da a pesar de que nos digan de pronto religiosos, legalistas, fanáticos. ¿Ah? Y hermano, yo le digo a usted, nos debe dar pesar de que el mundo nos rechace. Luego eso no es lo natural. Jesús no dijo, si ustedes lo rechazan, entiendan que a mí me rechazaron primero. Si ustedes fueran del mundo, las palabras suyas las escucharía el mundo, pero como no son del mundo, el mundo no los escucha. Amén. Entonces, eso es algo que no nos debe dar pesar. Amén. Pero entonces usted tiene que entender, nosotros somos un pueblo especial, no somos igual a las demás naciones de la tierra. Y por ejemplo Dios llama pueblo santo en medio de Colombia, ¿cierto? Pero nosotros no estamos llamados a seguir las costumbres colombianas, sino un cambio de mentalidad, adquiriendo ya no las costumbres colombianas, ni las católicas, ni las romanas, sino adquirir la ciudadanía celestial y las costumbres del cielo y la forma de pensar del cielo. Amén. Y no tiene por qué causarnos conflicto. ¿Y usted por qué no celebra la Navidad? Bueno, porque es una mentira. Y yo sigo aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad, dijo él. Y si él es la verdad, yo como me paro en un púlpito a decir un montón de mentiras que porque es una cosa tradicional. Yo personalmente con eso no puedo. Pero yo soy un hombre que o soy o no soy.
Y si voy a ser un hombre de Dios, lo soy. Y si no lo voy a hacer, pues no lo soy. Y ya, así de sencillo soy yo. Entonces, tenemos que despojarnos de las costumbres del mundo. Nosotros somos colombianos de nacimiento, pero somos de origen celestial. Si hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces, el apóstol Pedro dice, y en medio de que, además de que ustedes son una nación santa, un pueblo especial, ustedes son un real sacerdocio. Amén. Entonces, aquí les voy a dar otro texto de la carta de Pedro para hablarles un poco acerca del altar, de lo que es el altar y de cómo esto se fue desarrollando y cómo nosotros hoy en día tenemos también la obligación de ministrar a Dios. Entonces vamos a leer un par de textos. Mira esto. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Mira lo que dice. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Sed edificados como qué? Como casa espiritual, ¿cierto? No carnal. Dios quiere hacer una edificación en ti como espiritual. Entonces es una casa espiritual. Y dice, ¿un sacerdocio qué? Entonces, ¿usted es un qué? Usted se le va, eso quiero que se le meta en la mente a usted. Usted es una sacerdotisa, usted es un sacerdote delante de Dios. Por eso es que usted tiene que entender que en el cristianismo no hay ni varón ni hembra. Eso es lo que le voy a preguntar. Dios llama al sacerdocio a varón y a mujer. Usted lo tiene que entender. Aquí lo está diciendo Pedro para los varones nomás. No dice vosotros. ¿Quién es todo el pueblo de Dios? Dios hoy en día hace pacto con la mujer o con el hombre. Con los dos. Porque la circuncisión ya no es un tema, yo la otra vez expliqué, no es algo físico. Porque anteriormente solo los hombres se podían circuncidar. Y eso significaba que él hacía un pacto con Dios y toda la casa de ese varón quedaba siendo judía. Hoy no, hoy Dios tiene un trato personal tanto con hombres como mujeres. Cuando la mujer se bautiza en el agua y renuncia a la vieja mujer, a la mujer mundana, a la mujer pecadora, ¿sí? Y la entierra en las aguas del bautismo, Dios hace un pacto porque es la circuncisión del corazón. Y corazón es de hombre y es de mujer. Entonces están llamados a ser sacerdotes, tanto hombres como mujeres. Diferente al sacerdocio ministerial. Yo lo vamos a estarlo explicando, ¿vale? Que decimos, el sacerdote de la casa es el varón, sí, hay unas autoridades, pero es que el sacerdocio es algo que Dios quiere que todos lo vivamos, y yo ya lo voy a explicar cómo funciona, ¿vale? Miren lo que sigue diciendo aquí Pedro. Para ofrecer sacrificios espirituales. Sacerdotes, ¿para ofrecer qué? Sacrificios espirituales. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Termina de leer el texto. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Aceptables a Dios por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, a ver, yo quiero que ustedes entiendan que nosotros como creyentes hemos sido llamados a servirle al Señor. Amén. Entonces cuando llegamos a la iglesia, nosotros le podemos servir a Dios en muchas áreas, ¿cierto? Obviamente uno tiene que estar dispuesto a servir en la iglesia primeramente en qué cosas. Bueno, limpiar sillas, barrer la casa, trapear, todas las cosas normales, ¿cierto? Para mantener un lugar bonito y aseado. Pero lo que Dios más anhela, escúcheme bien lo que le voy a decir, es que usted aprenda a ministrarlo a Él. Dios quiere que usted se convierta en un verdadero sacerdote de Dios. ¿Sí? Que presente delante de Dios, ¿qué? Sacrificios espirituales. Entonces vamos a empezar a mirar el tema de los sacrificios para entender cómo esto se vincula con el altar, ¿vale? Entonces en la antigüedad, antes de que Dios se le revelara a Moisés y ya diera como un culto estructurado para Dios, Dios tenía tratos con los hombres, ¿sí? Por ejemplo, un hombre como Abraham. Entonces, Dios se le manifiesta a Abraham y cuando Abraham quería tener contacto con Dios, adorar a Dios, lo que hacía era edificar un altar. Entonces el altar se convertía en un lugar
de conexión con Dios, por decirlo así. O sea, un lugar donde la presencia de Dios descendía y donde la adoración a Dios subía. ¿Cómo subía? Por medio de un sacrificio. ¿Sacrificio de qué? ¿Vegetales? De animales. No, de un animal. Entonces eso tenía unas instrucciones. Usted tiene que coger, decía el Señor, unas piedras que no hayan sido labradas por hombre. Eso tiene un significado. Significa que el altar que uno levanta para Dios no debe ser hecho a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Amén. En obediencia, como Dios quiere, se adora a Dios y no como el hombre quiere, que es el primer error que se comete en las iglesias. Todo el mundo canta a Dios lo que a ellos les gusta, no lo que a Dios les gusta, sino lo que a ellos les gusta y lo que ellos quieren, porque ellos son así y eso es lo que yo canto y a mí me gusta así. No se detienen por un momento a conocer a Dios para ver qué le gusta a Él, ¿cierto? Entonces decía, me arma un altar con las piedras sin cincel, y sobre el altar se pone la leña, prende el fuego, pone la víctima, la degüella, y deje que eso se queme ahí, y eso es un olor grato para mí. Adoración, esa era la adoración para Dios. Todo eso hablaba de un gran sacrificio que un día el mismo Dios haría. ¿Cuál sacrificio fue ese? El sacrificio del Cordero de Dios. ¿Qué cordero presentó Dios? ¿Un animalito? ¿Cuál fue el cordero que presentó Dios? Su propio hijo. Mire que Él no dio un animalito, Él dio a su hijo. Amén. Ese fue el último sacrificio físico que se hizo. Pero ¿significa eso que ya no hay sacrificios para Dios? ¿Qué acabamos de leer? Sacrificios espirituales. Espirituales. Entonces vamos a mirar. Sacrificios espirituales. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Vamos a mirar, pero ¿cómo es esto de los sacrificios espirituales? Quedó claro que Dios nos ha llamado al sacerdocio, ¿cierto? Entonces, en la primera área de servicio que Dios quiere que usted tenga en su vida es aprender a ministrar a Dios. ¿Qué fue lo que dije? Aprender a ministrar a Dios. ¿A quién? A Dios. ¿A los hombres? No, a Dios. ¿A la iglesia? ¿Sí? No, a ministrar a Dios. ¿Cómo se ministra a Dios? Por medio del ejercicio del sacerdocio. Entonces, siglos después, Dios se le manifestó a un hombre llamado como Moisés. ¿Vamos bien hasta ahí? Y le dijo a Moisés, le mostró, aquí mire, justo tenemos el tabernáculo de reunión, mírenlo ahí, él lo tiene pegadito Mauricio, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Ese era el tabernáculo de reunión. Lo que hizo Dios fue que le mostró a Moisés un modelo de algo que había en ¿dónde? En el cielo, de cómo ministraban a Dios en el cielo. Y le dijo, ahora usted cópielo y hágalo en la tierra. En la tierra resulta que ya no había un solo altar. ¿Cuántos sabían eso? No había un solo altar, había varios. Vamos a ver cómo estamos de los muebles del tabernáculo de reunión. ¿Están preparados? Entonces, el tabernáculo de reunión se dividía en tres partes. ¿Cuáles eran, María Paula? ¿Cómo? El atrio. No, ya está enredando la cosa. En el tabernáculo de reunión, no estoy hablando del templo de Jerusalén. ¿Cuál era? Los atrios, el lugar santo y el lugar ¿qué? Santísimo. Santísimo. Mira, ahí está, en cada uno de esos lugares había un mueble que nos hablaba, eso no era lo perfecto, sino algo profético, para enseñarle a todo el pueblo de Dios a cómo ministrar a Dios. En ese lugar y en el templo de Jerusalén solo había un tipo de persona que podía ministrar a Dios. ¿Quiénes eran? Que eran de la tribu de Leví, los levitas. Pero Pedro nos dice, ustedes, todos los que han sido escogidos por Dios y llamados por Dios, han sido llamados a ser como real sacerdocio. ¿Para que presenten qué? Sacrificios Espirituales. Entonces, habían, vea, cuéntenos, un altar y otro altar más adentro, ¿cierto? Sí. Primer altar que encontramos, ¿cuál es? El altar de bronce. Entonces se presentaban los sacrificios, ¿qué? De los animales. ¿Sí? Sacrificios animales que se ofrecían por el pecado, se ofrecían como ofrenda, como holocausto para Dios, para agradar a Dios.
El altar de bronce. Hoy en día, ¿qué podemos nosotros sacrificar en ese altar? Espiritual, porque ya no es que va a coger usted, llegar a la casa y se va a conseguir un poco de piedra sin labrar y va a ya amontonar las piedras y el esposo le va a decir, oiga, mija, ¿usted que se volvió loca? No, amigo, es que ya el pastor dijo que tenemos que armar un altar. No, ¿altar cómo? Espiritual. Espiritual. El primer altar que usted tiene que edificar en su vida está en usted. En el corazón. En usted mismo, sí, usted, en su vida, en su corazón. Hay que levantar un altar en la vida propia, ¿amén? Segundo altar que debemos edificar en la casa. Con los hijos, con el esposo alrededor del altar. Todos presentando sacrificio. Entonces, aprendamos del lugar santo y del lugar santísimo a ser sacerdotes. Hay un lavacro donde uno se lavaba las manos, los pies. Hoy en día, ¿cuál es ese lavacro? Cuando vamos a arrancar, por ejemplo, vamos a ministrar a Dios. ¿Cómo empezamos entonces? Limpiándonos. Pidiendo perdón. Sangre de Cristo. Amén. Pidiendo perdón. Sacando la contaminación de nuestra vida. ¿Amén? Ese lavacro estaba lleno de espejos de bronce para ver la suciedad. ¿Cuál es el espejo nuestro? Lo prediqué hace 8 días. O hace 15. Lo dije claritico. ¿Cuál es el espejo? ¿Cuál, nene? La Biblia. Gracias, preciosa. La Biblia es su espejo espiritual. Veremos que a cada paso de la administración de Dios en el templo de Dios, en el tabernáculo, está la Biblia puesta. Entonces, primero podemos empezar orando, Padre, perdóname, y podemos empezar leyendo un texto bíblico para ministrar a Dios. Cuando nos encerramos a solas con Dios, para buscar el rostro de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ministrando al Señor. Amén. ¿Alguien nos ve? Dios. Dios. Entonces arrancamos ese servicio limpiándonos, usando la palabra. Dios, perdóname, Señor, ¿por qué seré tan iracundo? Yo parezco una bendita pistola automática. Me dicen, ¡ja! Yo digo, ¡para! Oiga, mire, primer error de los iracundos. Ojalá todos los iracundos me escucharan, Dios mío. No responda tan rápido, hombre. Aprenda a calmarse. Piense antes de actuar. Pero se reacciona muy rápido, hermano. El grito está a flor de boca. El grito a toda hora. El grito ahí en los labios, pero es que es una cosa que lo para allá. No, hermano. La Biblia le va a enseñar que la ira no es de Dios, que por ahí no camina. ¿Amén? Que eso, en lugar de bendecir a Dios, lo que hace es contristar al Espíritu Santo. Bueno, ya me limpié, ahora sacrificamos. ¿Qué sacrificamos nosotros? ¿Sacrificios de qué? De alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ya les dije, es un tema tan amplio que yo no puedo hablarlo todo hoy. Les voy a hablar solamente unos pedacitos de lo que son las funciones sacerdotales para que aprendamos a ministrar a Dios. Entonces, el sacerdote tenía que limpiarse, tenía que hacer el sacrificio. La alabanza para Dios es nuestro sacrificio espiritual. Amén. El sacerdote también tenía que mantener algo que se llamaban los panes de la proposición sobre una mesita. ¿Cuál es el pan nuestro? La palabra de Dios. Si ven, mire, en toda la función sacerdotal, lo que más aparece es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el Hijo de Dios, es el Mesías mismo. Si usted no lee palabra, come palabra, medita palabra, ora conforme a la palabra y ora con la palabra, usted no está ministrando a Dios como debe. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. ¿Cuántos oran aquí con base en la palabra? Palabra. Sí, Señor, porque tu palabra dice, aunque andes por valles, hombre, no temerás mal alguno. ¿Cuántos me están entendiendo? La palabra está presente siempre. El sacerdote, además de eso, tenía que mantener las lámparas encendidas. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de tener unción en la vida suya? ¿De su pastor?
¿Y cada cuánto hay que llenar la lámpara con aceite para que el fuego no se apague? Pues todos los días. Entonces eso es función ¿qué? Sacerdotal. O sea, dígalo conmigo, esa es mi responsabilidad. Mantener panes en la mesa de la proposición es responsabilidad de quién? Dígalo, es mi responsabilidad. Mantener una vida limpia, ¿de quién es responsabilidad? Mantener ese altar de fuego lleno de alabanza, de adoración que suba hasta el cielo en olor fragante a Dios, ¿de quién es? Pero hay otro altar muy especial que completa la administración a Dios. El altar del incienso. Bueno, los curas allá cogen una cosita y empiezan a echar para bolear incienso para la lado. Yo no sé ni por qué era tanta bobada. Pero ¿cuál es el incienso? Porque ya estamos entendiendo que son sacrificios ¿qué? Espirituales. Entonces el pan es pan ¿qué? Espiritual, que es la palabra. Dios nos pide que lleve un carnero. No, carnero espiritual, que es ¿qué? La alabanza. Y Dios nos pide que pongamos incienso en el altar del incienso. Será la presencia del Espíritu Santo. El incienso es la oración de los justos, dice la Biblia. Entonces, una buena administración a Dios tiene ¿qué? Alabanza, palabra y oración. Oración. Y usted ora. Ahora, todo esto se debe hacer ¿con qué fuego? El fuego del Espíritu Santo. Pero usted tiene que vivir una vida de amistad con el Espíritu Santo para que Él lo guíe y le enseñe a ministrar al Padre. Amén. Entonces cuando usted se pregunte, Señor, ¿yo en qué puedo servirte, Señor? ¿Sabe qué le dice Dios? Sé mi sacerdote, ministrame, deja de preocuparte por los demás, que de eso me encargo yo. Tú ministrame a mí, que yo te unjo, que yo te doy poder, que yo te doy revelación, que yo te doy de mi gloria para que impactes a los demás con lo mío. Pero ven primero y ministrame a quién. A mí, leamos Hechos 13, María Paula, por favor, un texto muy lindo donde vemos cómo opera Dios. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren tener una vida llena de la gloria de Dios? Amén. De la unción. Amén. Ver a los enfermos sanar. Amén. Ver muertos resucitados. Amén. Ver multitudes convertidas al Señor. Amén. Amén. ¿Quiere verlos o no? Amén. ¿Quiere ver los demonios salir? Amén. Huyendo. Sí, Señor. ¿Qué necesita usted? Aprender a ministrar a Dios. Ser un sacerdote de Dios. Porque lo que hace todo lo demás es la unción. Y Dios unge a los que viven en su presencia. Que era lo más profundo del tabernáculo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el arca. Solo el sumo sacerdote entraba allí. Pero Jesús hizo algo impresionante. Rompió el velo. Y con eso dijo, ¿qué? Clemencia, tú no eres sumo sacerdote, ¿cierto? No, hasta eres mujer. Ay, sí, Señor. Pero yo rompo el velo para que entres a la presencia del Padre. A ver al Dios omnipotente, al Dios que hizo los cielos y la tierra. A vivir en su presencia, a ministrarlo a Él. A leer la palabra en su presencia. A cantar canciones en su presencia. ¿Cuántos me están entendiendo? A orar en su presencia. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Él abrió el velo, como diciendo, entren. ¿Quién quiere entrar? ¿Quieres entrar? Entra, Luz Marinita, ¿quieres entrar? Ay, pero Señor, yo no soy ni siquiera hombre, yo no puedo entrar. No, todos pueden entrar. Eso fue lo que hizo Jesucristo, abrirnos el camino a todos. El privilegio que tenía un solo hombre, todo el mundo, uno lo tenía. Ahora Dios dice, todos tienen el mismo privilegio. Pregunta, ¿usted va a desperdiciar eso? ¿Usted ahora sí está entendiendo lo que es servirle al Señor? Servirle al Señor es pasar tiempo con Él, a solas. Y ahorita ya les voy a hablar de una trampa del diablo. Miremos aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor. Pare. Ministro. Mire, ahí está. Como estoy mandando ahorita una cosa que se llama perlas de gran valor, les voy a empezar a mandar textos bíblicos claves. Cosas que nos enseñan una cosa extraordinaria. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ministrando Ministrando ¿A quién? al al Señor. Señor. Entonces, escúcheme bien, cuando usted está en el cuarto secreto y ministra al Señor, la gloria de Dios vivirá en su casa. Amén. Amén. Y cuando la gloria de Dios está en un lugar, todo cambia. Amén. Los demonios huyen, las enfermedades se sanan. Amén. Amén. Dios prospera el lugar. Aleluya. Hay bendición del Señor, hay revelación, hay visiones, hay lenguas, hay poder. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Porque Dios lo cambia todo, Él es la vida. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Entonces, allá en la casa sí, pero y cuando venimos aquí a la iglesia a congregarnos, ¿a qué nos congregamos? A ministrar al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Porque hay gente que yo escucho en las iglesias que dicen, ay, yo no me sentí ministrado. Yo me voy de aquí porque no me ministraron. Pero ¿qué le está pasando, papito? Si es que usted no es el Señor. Usted es el siervo. Usted es el que ministra al Señor y a sus hermanos. Pero oiga, ¿qué pasa cuando todo el grupo de creyentes se ponen de acuerdo? Escúchame bien. Y todos entendemos, Señor. O sea que todos, incluyendo el pastor, todos como pueblo de Dios, cuando venimos al culto, venimos a ministrar al Señor, a entrar en su presencia para ofrecerle ¿qué? Sacrificios vivos pero espirituales por medio de Jesucristo, ¿no? Cuando entendemos eso, ¿qué pasará? Mire lo que pasa. Mire lo que pasa, escuchen, escuchen. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, cuando nosotros ministramos al Señor, sucede algo tremendo. La gloria de Dios llega al lugar. Cuando todos estamos de acuerdo, no lleguemos aquí, hermanos, como mendigos espirituales a la iglesia. ¡Ay, que vengo a ver qué me dan! No, 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 usted llega aquí con una actitud de fe. Vengo a alabar a Dios. Vengo a escuchar a Dios, vengo a ministrar a Dios. Cuando hacemos eso, la gloria de Dios cae. Y el Espíritu Santo se empieza a pasear por el lugar. Y empiezan a funcionar, ¿qué? Los dones del Espíritu. Miren, empiezan a profetizar. Y el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio al que yo... Oye, ¿y cómo fue ese ministerio de él? ¿Cómo fue el ministerio de Pablo? Tremendo, tremendo. Entonces, guarde esto en su corazón. Cuando ministramos al Señor suceden cosas extraordinarias. Porque donde está la presencia de Dios, cualquier cosa puede suceder. Cualquiera. ¿Sí? ¿Qué dice? Apártenme. Que terminaron. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, escúcheme bien. ¿Cuál es el secreto de la unción entonces en un lugar, en una iglesia, en una casa? ¿Cuál es el secreto de que su vida sea una vida llena de la unción y el poder de Dios? Es que usted aprenda a ministrar al Señor. Tanto en la soledad como también con su familia. Enséñele a sus hijos desde chiquitos a ministrar al Señor. No los enseñe a ser esclavos de los hombres ni esclavos de la religión. Enséñelos a tener un contacto directo con el Señor. Amén. ¿Ven? Y cuando venga a la iglesia, venga con el ánimo y el deseo de ¿qué? Ministrar. Cuando ministramos a Dios, luego Dios desciende y nos ministra a nosotros. Amén. No porque Él deje de ser el Señor, pero a Él le gusta hacer de ese paseo. Dicen, mira, aquí mi sierva llegó enfermita, la va a sanar. Sin que ni siquiera el pastor le diga todo. La va a sanar. Mi sierva viene triste, viene cargada, el corazón le duele. ¡Ya! Le quita eso. Amén. Gracias, Señor. Salgo libre como un brincando de la felicidad y la alegría. Amén. Mi sierva quiere las lenguas, quiere conocer mi poder, mi fuerza, mi gloria. Hoy es el día. ¡Pum! Lo coge y las bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando ministramos al Señor,
Amén. Entonces levanten altares en todo lugar, en sus corazones, en sus casas, en sus trabajos, en sus lugares de estudio y obviamente en la iglesia. Tiene que haber aquí hay un altar vivo para Dios. Amén. Entonces vamos a ministrar al Señor. Amén. Bueno, ese era todo el mensaje y ahora sí vamos a ministrar al Señor. El mensaje no, sino que cuando yo escuchaba la palabra ministrar es servir, ¿cierto? Palabra ministrar es servir. Servir. Eso no, sí, no sé, a veces nos parece complicado, ¿cierto? Sí, pero Entonces ahí va el ministro del evangelio, un sirviente, un servidor, sí, eso no se complique porque a veces hay gente que hoy voy a ser ministro, sirve a todos, el que le sirve a todos, eso es lo que es una persona que sirve. Esta palabra que es clara cuando recuerdo con el testigo de Jehová, porque dice que el Espíritu Santo es una energía que se puede encontrar de los días. Y vamos a Hechos 13:1, donde dice. Y dijo, el Espíritu Santo, ¿quién dice? ¿Quién habla? Una persona, ¿quién es el Espíritu Santo? sí, Una persona. hasta aquí el chupe nunca ha hablado. Sí. Y se quedan calladitos, ¿verdad? Varias veces se ve, ¿por qué miran al Espíritu Santo? Bueno, entonces vamos a ministrar al Señor, ¿estás de acuerdo? Amén. Mire este domingo todos ministrando al Señor, todos cantando, todos alabando. Hoy eso estaba un fogón muy bravo. Es que una cosa es un carbón ardiendo y otra cosa son 10 leños ardiendo. Es una fogata que quema el que pase por ahí cerquita. ¿Cuántos entendieron el secreto del avivamiento? Todos en unidad, ministrando al Señor. La gloria cae y Él se encarga. Cuando trae invitados, usted no se preocupe por el invitado, déjenlo ahí, usted ponga a ministrar al Señor. Y el Señor se encarga del invitado. Amén. Amén.